en un órgano que habitualmente le damos poca trascendencia y poca importancia hasta que vemos que aparecen determinadas afectaciones y esto puede llegar a ser realmente grave y mortal inclusive en muchas ocasiones. Desde el punto de vista epidemiológico, se asume que la pancreatitis aguda es la quinta o la sexta causa de muerte por causas no malignas. Es decir, es una enfermedad un síndrome bastante complicado desde el punto de vista de la mortalidad, ¿no? Como concepto, entonces podemos decir que la pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas debido a una necrosis enzimática, es decir, es como una autodigestión del órgano, digamos. Hay activación de sus proenzimas, que son, digamos, si uno se pone a pensar, el páncreas desde el punto de vista funcional tiene dos aspectos: el aspecto endocrino, que está relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, con la secreción de insulina y glucagón, ¿no? Y el aspecto exócrino, que tiene que ver con la digestión, de alimentos para convertirlos en nutrientes y que estos se absorban. Es decir, uno tiene que tener claro, ¿no?, la función de este órgano, ¿no? Y para la digestión de los nutrientes tiene que formar determinadas proenzimas que en la luz intestinal se activan, ¿no? Y ahí hablamos de las amilasas, que metabolizan los hidratos de carbono de cadena larga, las lipasas y las proteasas, que son las que se encargan de digerir las proteínas, y las amilasas, que son las que se encargan de digerir las grasas, ¿no?, obviamente. Y también tenemos que saber que nosotros, desde el punto de vista funcional, cuando hablamos de digestión, nosotros los hidratos de carbono, desde la amilasa salival hasta la amilasa que contiene, bueno, la saliva, la secreción esofágica, gástrica, duodenal, todos los endotelios producen amilasa. Es decir que respecto de la digestión de los hidratos de carbono, prácticamente el páncreas contribuye con el 50%, ¿no? De las proteínas, más o menos el 50 o 60%, algo un poco más, ¿no?, con la secreción de las proteasas, pero lo que sí contribuye alrededor del 90% más es con la digestión de las grasas, con las lipasas. Por lo tanto, la secreción de lipasa es lo que ocurre en el organismo cuando hay disfunciones exócrinas del páncreas, es decir, la pancreatitis crónica. La que se ve más afectado es la digestión de las grasas. Por lo tanto, hay mala absorción de grasas, es decir, de lípidos y todo lo que tenga que ver con lo que es liposoluble, es decir, lo que lleva los lípidos y se absorbe junto con la digestión de los lípidos. Eso es un recuerdo funcional del páncreas, porque si no, por ahí a veces no tenemos ni la más pálida idea de qué es lo que hace el páncreas. No vamos a hablar mucho de anatomía, también tenemos que conocer un poco de anatomía, de qué parte del intestino deriva, dónde está ubicado desde el punto de vista anatómico y topográfico, y cuáles son las arterias que irrigan y las relaciones que tienen. Eso tenemos que conocer bien, ¿no? También podemos decir que este grado de inflamación es variable y va desde una pancreatitis, digamos, de algo leve, hasta una pancreatitis aguda necrohemorrágica, que es una condición que pone en riesgo la vida. Es decir, esta inflamación del páncreas debido a una necrosis enzimática es muy variable, va desde algo leve hasta una pancreatitis aguda necrohemorrágica. De hecho, la división, digamos, la clasificación actual, prácticamente no contempla
lo que se contemplaba antiguamente, que era pancreatitis aguda leve, moderada y grave. Hoy día se contempla nada más que la pancreatitis leve y la pancreatitis grave. Desde el punto de vista de los conceptos, las definiciones, podemos decir que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, sin duda, proceso inflamatorio agudo del páncreas, ¿no? Tiene uno que se llama pancreatitis aguda leve o mínima, es una mínima disfunción multiorgánica sin complicación. Ahí prácticamente no hay disfunción multiorgánica, ¿no? Lo único que se ven son algunos elementos de la respuesta inflamatoria sistémica, y habitualmente no tiene complicaciones. Esta es la pancreatitis aguda leve con mínima disfunción multiorgánica. Después tenemos la pancreatitis aguda grave, que esta sí tiene fallo orgánico o sistémico, y o la presencia de complicaciones locales. Hablamos del pseudoquiste, del absceso y del flegmón pancreático, ¿no? Que son los que pueden, además de tener complicaciones locales, hacen complicaciones sistémicas y son severas. Después tenemos lo que se llama la sepsis pancreática, que engloban así a todas las formas infecciosas de la pancreatitis aguda grave, ¿no? Ahí tenemos la infección de la necrosis pancreática y el absceso pancreático. Es decir, podemos dividir entonces la pancreatitis aguda en pancreatitis aguda leve y grave. La pancreatitis aguda leve hay una mínima disfunción multiorgánica, o no lo hay, que habitualmente funciona sin complicaciones, y la pancreatitis aguda grave tiene fallo orgánico que puede ser multiorgánico o sistémico, y habitualmente también tiene complicaciones locales. A esto le podemos agregar la sepsis pancreática, que acá se engloban todas las formas infecciosas de la pancreatitis aguda grave, y estas son la infección de la necrosis pancreática, bueno, y acá puede constituir un flegmón pancreático, un quiste, ¿no? Y el absceso pancreático. La incidencia, podemos decir que hay alrededor de 4.8, 24 por cada 100.000 habitantes en el mundo, ¿no? Estas estadísticas son americanas sin duda, ¿no? La pancreatitis necrohemorrágica tiene una alta mortalidad y que va desde un 15 a un 50%. La pancreatitis necrohemorrágica tiene una mortalidad muy alta, que va de un 15 a un 50%, ¿no? En diferentes series, ¿no? Y de todas las pancreatitis agudas, fíjense ustedes, ¿no? Hay alrededor de un 10 a un 20% que evolucionan a la forma grave, ¿no? A la forma necrohemorrágica. Y a su vez, la que es necrohemorrágica es la que tiene mayor mortalidad. Entonces, nosotros vemos que la mayoría de las pancreatitis agudas son pancreatitis aguda leve. Estas son las que prácticamente no tienen disfunción multiorgánica o disfunción orgánica, ¿no? Y tienen una mortalidad muy baja. La pancreatitis aguda grave o necrohemorrágica es alrededor del 10 al 20%, según la serie. Esto depende de una serie de otras cuestiones que hablan de severidad o de pronóstico en la pancreatitis aguda, que ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Que son alrededor del 20%. Desde el punto de vista, fíjense ustedes, la pancreatitis aguda leve y la severa. La severa son el 20%, y de esto hay un porcentaje que anda alrededor del 10, un poquito menos del 10%, o 10% de la severa, que es una evolución mortal, y vamos a desarrollar esto durante esta hora de charla. Desde el punto de vista, fíjense ustedes, desde el punto de vista de las etiologías, nosotros miramos y vemos que la etiología, o sea, la causa biliar, es la mayoría, ¿no? La que predomina, digamos, como causa de pancreatitis aguda, ¿no? La patología biliar. Y acá englobamos a todo lo que tenga que ver con alteraciones, ya sea en la bilis o en la circulación de la bilis a través del conducto biliopancreático, ¿no? Litiasis, barro biliar, algunos tumores mucinosos, lo que sea, que afecten y que ocluyan el conducto de Wilson, ¿sería? O el colédoco, ¿no? Entonces tenemos que el 75% de causa biliar,
alcohólica, oxidrilo, es un porcentaje grande, también alrededor del 20%. La patología biliar afecta más a las mujeres, y más si son, si tienen un índice de masa corporal de más de 25, ya un índice de masa corporal de más de 30 en el paciente con pancreatitis aguda. Es un indicador de mal pronóstico, digamos, con un peso propio, es decir, pancreatitis aguda con índice de masa corporal de más de 30, la mortalidad es más alta. Entonces, la patología biliar predomina en mujeres, y bueno, multípara, obesas, y si han consumido, ¿cómo que se llama? ACO, tienen más riesgo de tener patología en la vía biliar y por lo tanto más riesgo de pancreatitis. El alcohol predomina en los hombres, de los 45 a 60 años aproximadamente, en la patología en las mujeres entre los 35 y 50 años, ¿no? Y después tenemos algunas causas idiopáticas, que son pancreatitis, son algunas que se pueden, en la actualidad cada vez son menos, es decir, menos cantidad de pancreatitis aguda que quedan como sin saber la causa. Y después tenemos un grupo grande de pancreatitis aguda, digamos, de causa de pancreatitis aguda, dentro de las cuales no están estas dos, que son la mayoría, ¿no? Están las autoinmunes, por drogas, algunas infecciones, traumas, causas metabólicas, neoplásicas, estructurales. Bueno, dentro de las autoinmunes, ¿cuáles son las que pueden producir pancreatitis aguda? Como por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, como por ejemplo algunas artritis reumatoides. También las enfermedades inflamatorias intestinales pueden asociarse con pancreatitis aguda. Algunas drogas, como por ejemplo la furosemida, la utilización de hidroclorotiazida, algunos diuréticos pueden desencadenar pancreatitis aguda. Algunas infecciones virales, sobre todo, bien conocido el de la parotiditis, digamos, ¿no? Que puede afectar directamente al páncreas, ¿no? Una causa traumática, trauma abdominal cerrado, golpe en situación de práctica de algún deporte de contacto, o traumática por accidente automovilístico, metabólica. Dentro de las causas metabólicas podemos encontrar la hipertrigliceridemia, por ejemplo, es una de las causas de pancreatitis aguda. Solo el triglicérido por arriba de 500 es un riesgo de padecer pancreatitis aguda. Por arriba de 1000, también que aparezca pancreatitis aguda en forma, digamos, causada por hipertrigliceridemia es muy, muy alta. Otra de lo metabólico que puede desencadenar pancreatitis aguda serían las hipercalcemias, ¿no? La hipercalcemia del calcio por arriba de 12 o 14, el riesgo de desencadenar pancreatitis aguda por activación enzimática es muy alto, ¿no? Después tenemos las neoplásicas, tumores en el Wirsum, tumores en el ODI, por ejemplo. Los tumores pancreáticos también pueden desencadenar alguna circunstancia de activación y desencadenar toda la clínica de pancreatitis aguda. Y después tenemos, las causas estructurales, páncreas divisum, por ejemplo, que suele tener algunas afectaciones en los ductos de ¿El granular puede ser, doctor? Sí, también son estructurales, sí. Después las causas vasculares, como por ejemplo, acá puede ser pacientes que han tenido o insuficiencia cardíaca descompensada o fundamentalmente shock de cualquier tipo, fundamentalmente puede ser el cardiogénico o shock. Mira, estaba mirando la lista. Bueno, los shocks pueden desencadenar pancreatitis aguda por isquemia, las vasculitis, bueno, acá le podemos poner como una manifestación de una enfermedad inmunológica o como una afectación vascular que produzca isquemia pancreática, y eso desencadena pancreatitis aguda. Y dentro de otras causas, acá podemos encontrar la pancreatitis perioperatoria, que no es muy infrecuente, digamos, y sí se ve muy frecuentemente en los pacientes que han sido sometidos a la colecistectomía o en alguna intervención intraabdominal a manoseo, digamos, ahí de la encrucijada biliopancreática, y a través de eso desencadenar una pancreatitis aguda.
Bueno, desde el punto de vista de la etiología, bueno, ya dijimos, el alcohol, habíamos hablado de ello, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, algunas drogas, ya dijimos cuáles eran, ¿no? Acá hay un grupo de drogas, por ejemplo, de los diuréticos, ¿no? Algunas drogas de uso común, la azatioprina, el ácido valproico, ¿no? La pentamidina, la paraginasa. Los IECA pueden producir el acetaminofeno, furosemida, sulfasalazina, nastiazida, pueden producir pancreatitis, dentro de las raras, carbamazepina, estrógeno, corticoides, furantoína. Y dentro de las otras causas, fíjense ustedes, mecánicas, los litos, que es la causa biliar, digamos, postoperatorio de cirugía biliar y pancreática, trauma, colangio, bueno, y después están dentro de la otra las relacionadas con los procedimientos endoscópicos, sobre todo la colangiografía retrógrada o la CPR, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es, digamos, fundamentalmente se utiliza para el diagnóstico en algunas circunstancias de pancreatitis crónica o para liberar la vía biliar cuando se hace esfinterotomía, ¿no? En el caso de que hay de que exista, digamos, una obstrucción por un lito en el conducto biliar. Bueno, entre las causas vasculares, la arteriosclerosis, la paratelitis nodosa y los shock, y de las parotiditis, saque y varicela zoster como causas infecciosas de las etiologías de la pancreatitis. Después tenemos, bueno, que los agentes estos que habíamos nombrado, sea droga, trauma, activan, ahí producen, digamos, inducen una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, y a partir son todos simógenos que están proactivos y que se activan. Eso es la realidad, ¿no es cierto? Y la consecuencia de la activación de estas enzimas es destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de los vasos sanguíneos con hemorragia, necrosis de la grasa por enzimas lipolíticas, y todo esto va a desencadenar, ¿no?, una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria en la pancreatitis aguda leve, sin duda que es local, nada más, debe ser que por la magnitud de la afectación y la magnitud de la activación enzimática, queda en lo local, no es muy manifiesto ni extenso en superficie, ni en cantidad de órganos, y por lo tanto es una pancreatitis aguda leve cuando queda en lo local. Cuando esto local se hace más grande y comienza a afectar al resto del organismo, porque esta reacción inflamatoria trascendió lo local, salió del retroperitoneo, comienza a haber una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Por supuesto, y acá la liberación enzimática activa a los agentes de la inflamación a nivel general, con los complementos, todo lo que ustedes conocen del CIR, digamos, factor Hageman, precalicreína, metabolito del ácido araquidónico, las catecolaminas, la citoquina, ¿no? Y esto va a desencadenar, sin duda, a nivel sistémico, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que esta es la fisiopatología, digamos, de la afectación sistémica en la pancreatitis aguda y en otras entidades clínicas, ¿no? Y va a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este SIRS puede ser causa de, o estos pueden ser causa de SIRS. Pero vamos a ver con que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, desencadenado por la activación enzimática de las enzimas pancreáticas con afectación local, desencadenan un SIR y pueden desencadenar o producir estas entidades que son complicaciones del SIR y por lo tanto de la pancreatitis aguda. El shock en estas circunstancias es un shock que se parece mucho desde el punto de vista fisiopatológico a un shock distributivo. ¿Se acuerdan cuál eran los shocks distributivos? A ver, ¿quién me dice un ejemplo de shock distributivo? Neurogénico. 2 ejemplos de shock distributivo. Anafiláctico. 3 ejemplos de shock distributivo. Seguimos, 4 ejemplos de shock distributivo. Que me digan 2 nomás, 3 ya es suficiente. A ver. Neurogénico, anafiláctico,
Séptico. Neurogénico, anafiláctico, séptico. Hay algunos que están despiertos y el resto están dormidos. Bueno, parece que hay uno solo que está despierto. Bueno, está bien. ¿Está bien? Shock distributivo. Estos cursan, ya saben ustedes, con un índice cardíaco elevado, cursan con disponibilidad de oxígeno alta, ¿no? El shock séptico. Y esta es la fisiopatología. Y el shock séptico es otro distributivo. Un distrés respiratorio agudo. ¿Qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? En realidad es una insuficiencia respiratoria ocasionada por un edema del pulmón. Es una insuficiencia respiratoria, ¿no? También una insuficiencia renal aguda, disfunción renal, coagulación intravascular diseminada, úlceras por estrés, de toda una de las causas de hemorragia digestiva alta, ¿no? La úlcera de Cushing, que se desencadena en este contexto. Y bueno, por supuesto que estas úlceras que provoquen hemorragia digestiva alta, habíamos dicho que uno de los indicadores de mal pronóstico en la hemorragia digestiva alta era que el paciente esté internado por otra causa. Bueno, una pancreatitis aguda que desencadena una hemorragia, una úlcera por estrés y una hemorragia digestiva alta, tiene una mortalidad más elevada. Y después puede tener disfunción hepática del sistema nervioso central. La disfunción del sistema nervioso central, en realidad, por ahí algunos lo denominan como encefalopatía pancreática, ¿sí? Y esta encefalopatía pancreática en realidad es la suma de los mediadores de la acción de los mediadores inflamatorios de los analgésicos opioides y de la falta de perfusión cerebral. Es una encefalopatía, digamos, síndrome confusional agudo, que se produce por la suma de los efectos de los mediadores inflamatorios, de los analgésicos opioides y del trastorno de perfusión cerebral. No es una sola cosa. Por supuesto que también seguramente tendrá algo que ver con la afectación pancreática, pero es la afectación pancreática la que desencadena. Entonces, vamos a hacer un resumen para que vaya quedando claro. El alcohol, la colelitiasis y otras causas pueden producir daño pancreático activando las enzimas pancreáticas y después comenzando a producir lesiones endoteliales y activación de las enzimas pancreáticas. Esto, las elastasas, los factores de relajación endoteliales, los radicales libres del oxígeno, desencadenan una cascada proteolítica, va a producir lesión tisular. La activación de las células inflamatorias, fíjense ustedes, también pueden activar y producir en la región de la cápsula del lugar pancreático, bueno, los mediadores intracelulares e intercelulares, que son las famosas citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 8, factor de tirador de plaqueta, que son otras enzimas, que actúan en la inflamación local. Eso va a producir una lesión tisular, y la lesión endotelial también. La lesión endotelial, como consecuencia de lo local y como consecuencia de lo sistémico, va a producir lo que se llama, la disfunción endotelial con el trastorno distributivo, que después va también a producir lesión tisular y a desencadenar el trastorno multiorgánico. Todo esto, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clínicos que nosotros podemos ver de todo esto? Porque nosotros en realidad todo esto no lo vemos, pero sí nos podemos imaginar que está ocurriendo porque todo esto va a producir disfunción endotelial y aumento del continente, digamos, desde el punto de vista hemodinámico. El contenido queda como disminuido, o sea, la distribución es lo que está afectado, y siempre que hay una función cardíaca adecuada, en estas circunstancias debemos considerar que sí, entonces el índice cardíaco va a aumentar, y para aumentar el índice cardíaco hay que aumentar la frecuencia cardíaca, siempre está en taquicárdico, tiene que haber fiebre por el aumento de todo lo que tenga que ver con las citoquinas inflamatorias, fiebre, frecuencia cardíaca elevada. A esto siempre se le agrega un aumento del trabajo respiratorio, porque tiene que aumentar el contenido arterial de oxígeno, y para eso aumenta el trabajo respiratorio, y a su vez la disfunción endotelial comienza a aparecer
a trasudar líquido en los espacios alveolares, y eso también aumenta el trabajo respiratorio, de frecuencia cardíaca elevada, fiebre y frecuencia respiratoria elevada. Por supuesto que todo esto, ¿qué es lo que necesita para producir todo esto? El aumento de los glóbulos blancos. Los aumentos de los glóbulos blancos ocurre desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, de varias maneras. Una, cuando es en agudo, ustedes van a ver, por ejemplo, ustedes están sentaditos, descansando, el domingo a la tarde, y se toman una muestra de sangre y se hacen un recuento blanco, van a tener 6.500, 7.000, una fórmula conservada, sin ningún problema. Ahora, si ustedes de ahí salen corriendo 50 metros porque se les escapó el chancho, y les salen a correr, corren el chancho y a los 3 minutos 5 se sacan de vuelta una muestra de sangre y van a tener 12.000 o 13.000 glóbulos blancos. ¿Por qué aumentó tanto? Entonces, el aumento puede ser por demarginación de los neutrófilos, que la mayoría está adherido y está como descansando en las paredes de los vasos sanguíneos, o en el vaso inclusive, están descansando, están marginados. ¿Por qué? Porque están marginados porque no se los necesita. Pero una de las causas de marginación es justamente digamos, el aumento del flujo sanguíneo. ¿Y cuándo aumenta el flujo sanguíneo? Esa es una de las causas. La otra, bueno, puede ser el requerimiento por un quimiotáctico, la otra puede ser. Y después está la producción, el aumento de la producción a través de la médula ósea, en otro mecanismo. ¿Está? ¿Queda claro entonces? Ahora vamos a ver desde el punto de vista clínico qué es lo que pasa con cómo se puede comenzar a sospechar el diagnóstico de pancreatitis. Doctor. ¿Sí? Entonces, toda vez que la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco aumenta, necesariamente irá a producir un cambio en la fórmula leucocitaria. No, en la fórmula, no en el número. El número, sí. Irá a producir un aumento siempre. Generalmente cuando hay un estrés de cualquier tipo, un estrés, es más, fíjate que uno de los efectos colaterales adversos de la utilización de corticoides es el aumento de los glóbulos blancos. Y el cortisol es una de las hormonas del estrés. Es decir, siempre que hay un aumento siempre que hay un estrés físico o psíquico, que eso siempre lleva a un aumento de las hormonas del estrés, digamos, ¿no? Descarga adrenérgica, el cortisol, siempre va a haber un aumento de los glóbulos blancos. Gracias. Claro, lo de la fórmula, la liberación de inmaduro, eso sí depende de la médula. Eso ya es distinto. ¿Está? Bueno, seguimos. Entonces, desde el punto de vista clínico, siempre hay un antecedente de intolerancia a los hidratos de carbono, perdón, a las grasas, intolerancia a los lípidos. Acuérdense que la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, o sea, la causa biliar. ¿Y qué es lo que produce cuando hay alguna alteración de la función biliar o hepática? Pero vamos a hablar de la biliar. Produce intolerancia al consumo de grasas. ¿Está? Entonces hay que interrogar qué pasa cuando comía huevos fritos, milanesa, fritas, mayonesa, o cuando consumía, y ahí va a haber un antecedente de la famosa dispepsia hipoesténica, esta que consume la grasa y 4, 5, 6 horas después de haber consumido, sigue como que tiene todavía en el estómago lo que había comido hace 4 o 6 horas. ¿Y ustedes se acuerdan bien a los cuánto tiempo de haber ingerido el estómago debe estar vacío? Les recuerdo, vieron que yo siempre les recuerdo que ustedes tienen que recordar. Bueno, ahora les recuerdo que tienen que estudiar un poquitito de digestión, ¿sí? De secreción hepática, de la función de la bilis, la función de la secreción pancreática, de la función del páncreas, la función del hígado. Porque a veces yo no entiendo cómo a esta altura le preguntamos, hablame de insuficiencia hepática. ¿No? Entonces comienzan a hablar
Decime el cuadro clínico y hallazgo en el laboratorio de la insuficiencia hepática. Esa es una pregunta, digamos, hay 30 preguntas en digestivo que siempre tienen que salir. Y esa es una de ellas. Y comienza así, me hablan de la transaminasa. La transaminasa poco tiene que ver con la función del hígado. Aumento de la TGO, la TGP. Aumento, no tiene nada que ver la TGO, la TGP. Puede estar normal, puede estar baja, puede estar alta, puede estar como sea, pero no importa si está normal o alta, porque no tiene que ver con la función. ¿Qué es lo que produce el hígado? Produce alpura, digamos, metaboliza la bilirrubina, o sea que si me dicen, me hablan de los hallazgos clínicos y no me dicen que va a estar histérico, no me están hablando de insuficiencia hepática. Lo primero que tiene que decirme está histérico, paciente histérico que tiene además signos de sangrado. Los signos de sangrado pueden ser hechos porque no funcionan, no se secretan los factores K dependientes que se forman en el hígado. O sea, ya son dos cosas clave, ni siquiera tiene que ver con el hepatograma. Pero después que no saben, bueno, le estoy enseñando de paso a las preguntas que hacemos en los orales. Bueno, pero tiene que saber, porque esas son las cosas que uno busca, ¿no? Entonces, intolerancia a la grasa, el alcoholismo, el antecedente de alcohol, sobre todo en los hombres, trauma abdominal cerrado, la hipertrigliceridemia, bueno, con triglicéridos por arriba de 1000, el riesgo es mayor. Y desde el punto de vista clínico, la pancreatitis aguda tiene dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal que ustedes ya lo vienen describiendo desde el tercer año, desde el cuarto año, dolor epigástrico con irradiación en cinturón, ¿no? Es un dolor que comienza siendo leve, rápidamente se hace de una intensidad moderada y grave, en poco tiempo, en 1 o 2 horas, como mucho, se hace una intensidad grave que motiva la consulta médica, habitualmente en las emergencias. O sea que el dolor es intenso, es periumbilical, epigástrico y poliumbilical, que propaga hacia el cinturón, hacia los dos lados, y hasta a veces se hace dolor dorsal inclusive, ¿no? Dolor en la fosa lumbar. Al dolor se le agrega, o sea, tiene que tener antecedentes, dolor abdominal y vómitos, que es frecuente, son vómitos de contenido alimentario, a veces al inicio, y después son vómitos de contenido biliar o contenido gástrico, no tiene nada, pero son arcadas y vómitos, que son repetitivos, y el vómito no hace ceder el dolor. No hace ceder el dolor, ¿no? Entonces tenemos un antecedente de, bueno, también en las mujeres de 35 a 50 años, con pobreza, puede ser multípara, que tiene una historia de intolerancia al consumo de grasa, comienza súbitamente después de comer una cantidad considerable de comida en un día, un domingo, que son los habituales, comienza con dolor, 4 o 6 horas después, comienza con dolor abdominal, epigástrico o periumbilical, que irradia en cinturón hacia ambos flancos y puede quedar detenido en el dorso, y el dolor inicialmente es epigástrico o periumbilical y después habitualmente se generaliza en todo el abdomen y tiene vómitos frecuentes y repetidos que no calman el dolor. Y el dolor es continuo. Ese es el cuadro clínico que nosotros vemos siempre en la pancreatitis aguda. En el examen físico podemos encontrar, de acuerdo al tiempo en que pasa, si dijimos que tiene vómitos, tiene dolor, puede pasar 4 o 6 horas, bueno, tienen signos de deshidratación, puede tener hipotensión o shock, la fase puede estar rubicunda, el relleno capilar, de acuerdo a qué estadio de shock estamos, puede estar disminuido, y el abdomen generalmente está distendido, es sensible, pero no tiene, es sensible, ¿no? Generalmente no tiene lo que se llama signos peritoneales, pero sí tiene determinada resistencia y se puede deprimir la pared del abdomen, ¿no? Con cierta resistencia, pero sin signos de rebote, sin signos de irritación peritoneal, ¿no? Y en alguna resistencia se pueden ver, por ejemplo, el signo de Mario-Rodson, de Kuhler, ¿no?
Inicialmente, en las primeras horas, tiene ruido hidroaéreo positivo y con el paso del tiempo hay un hilio reflejo a las 6, 8, 10 horas y un hilio reflejo con distensión abdominal, ¿no? Ahora vamos a ver el signo de Cullen de Mayo-Robson. Cuando encontramos nosotros al inicio de la pancreatitis aguda, habla de, y del Gray Turner, son otros tres, habla de gravedad y severidad ya desde el ingreso de la pancreatitis aguda. Entonces, desde el punto de vista clínico, tiene dolor abdominal, náusea, vómito, hipotensión arterial. Esto, fíjense ustedes, 95% de los pacientes. Así que hay que pensar en pancreatitis aguda cuando tenemos un cuadro de este tipo. Diagnósticos diferenciales, varios, y ahora vamos a ver cuáles son. Hipotensión arterial, taquicardia, fiebre, timpanismo, ictericia en algunas circunstancias. Puede tener derrame pleural, bueno, después todos los signos de los que habíamos hablado anteriormente. Con esto se hace sospecha diagnóstica. Tenemos un antecedente, tenemos un cuadro clínico, un examen físico, y sospechamos que es pancreatitis aguda. Todavía estamos en la sospecha nomás de la pancreatitis aguda, ¿no? Se piden algunos elementos de laboratorio como para ir confirmando el diagnóstico de pancreatitis aguda. De ahí que lo que nosotros pedimos se puede pedir lipasas y amilasas fundamentalmente para confirmar el diagnóstico. Los otros elementos que se piden son habitualmente para evaluar las complicaciones o hablar de un pronóstico en la pancreatitis aguda, no del diagnóstico. Entonces, la lipasa tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. Así que con este cuadro clínico y lipasa aumentada más de 3 veces el normal, prácticamente es diagnóstico clínico y de laboratorio de pancreatitis aguda, ¿no? Y está más tiempo elevado que la amilasa. Útiles en pacientes con amilasa normal, es decir, porque a veces tenemos pacientes con amilasa normal que hace 3 días está con dolor, nosotros, capaz que fue una pancreatitis aguda, le pedimos una lipasa y está más alto, ¿sí? Entonces sabemos que fue una pancreatitis aguda seguro. Bueno, fíjense ustedes, de ventaja de ambas, válida para las primeras 48 o 72 horas, no informan la gravedad de la patología. Es decir, sabemos que es una pancreatitis aguda, pero no grave. A ver, me falta acá, la amilasa no pasé. La amilasa, ¿no? Es la primera en elevarse, tiene una sensibilidad y una especificidad un poquito más baja, bueno, aumenta en las primeras horas, ¿no? Fíjense ustedes que tiene que tener aumentado la amilasa, tiene que tener aumentado más de 5 veces el valor normal para que sea más específico. ¿Por qué más de 5 veces del valor normal para que sea más específico? O más, que tenga más peso en el diagnóstico, porque habíamos dicho que varias estructuras digestivas secretan y forman amilasa. Por ejemplo, una obstrucción intestinal va a subir la amilasa. Una obstrucción mecánica va a subir la amilasa. Un cólico intestinal sube la amilasa. Cólico por obstrucción. Un cólico nefrítico hace subir la amilasa. Una contaminación con saliva, la amilasa salival, bueno, ahora ya prácticamente no, pero antes era muy frecuente, cuando todos los análisis se hacían pipeteando, entonces por ahí a veces caía una gotita de saliva del pipeteador y subían la amilasa. Bueno, hoy día, por suerte, sale todo con las pipetas automáticas y prácticamente ese es un factor de error que se salieron de las descripciones, pero bueno, la amilasa tiene que estar más de 5 veces por el valor normal. Otras causas, digamos, de dolor abdominal con obstrucción de víscera hueca, algún problema ovárico, también puede subir la amilasa, es decir, tiene que estar más de 5 veces para que tenga valor diagnóstico. Se normaliza en sangre, bueno, después de la lipasa, ya dijimos las características, las dos no hablan de la gravedad, es decir, una lipasa de 5.000 no me dice que es más grave que una pancreatitis aguda, una lipasa de 1.000. Lo mismo que para la amilasa. Bueno, desde el punto de vista clínico, fíjense ustedes, dolor abdominal, vómitos y signos de compromiso sistémico, es decir, son los más frecuentes, ¿no? Taquicardia, vómitos, náuseas y dolor son los más frecuentes, después tenemos la resistencia abdominal aumentada, los ruidos y el aire disminuido,
y la ictericia sobre todo cuando es causa abdominal. Fíjate el Grey Turner, ¿no? El signo de Grey Turner cuando en el contexto de la pancreatitis aguda aparece una equimosis en los flancos, ¿no? Y esto nos habla de que hay digestión con alteración de la microvasculatura en el retroperitoneo. Y esto nos habla de severidad de la pancreatitis aguda. Esta misma equimosis en la región umbilical se llama signo de Cullen, ¿sí? Que habla exactamente de lo mismo, habla de severidad. Y después tenemos el Mayer-Robson, ¿sí? Que es cuando nosotros le palpamos en la zona esplénica, sería, ¿no? Con el ángulo costolumbar izquierdo, le palpamos y hacemos como la maniobra para subir el riñón, produce dolor. Inclusive en estas circunstancias, cuando el Mayer-Robson es positivo, ustedes le sientan un poquitito y le hacen una puño-percusión lumbar y duele en esa zona. Y esto me habla de que hay compromiso inflamatorio del retroperitoneo. Si hay compromiso inflamatorio del retroperitoneo, sin duda que me habla de gravedad de la pancreatitis aguda. Gravedad clínica, ¿no? Después vemos el resto. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, entonces, todavía no hicimos diagnóstico de pancreatitis aguda, estamos con la sospecha, tenemos un cuadro clínico, tenemos un laboratorio, tenemos algunos signos que me hablan de severidad de pancreatitis aguda, y ahora tenemos que completar el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis aguda? Entonces, tenemos un cuadro clínico. El cuadro clínico tiene una historia clínica y un examen físico que nos hacen sospechar pancreatitis aguda, es decir, que son sugerentes. Y acá, bueno, hablamos de los antecedentes, de la intolerancia a las grasas, antecedentes del gran consumo de alimentos horas previas, antecedentes de dolor abdominal en la localización que habíamos hablado, epigástrica con irradiaciones hacia ambos flancos, y el dolor rápidamente se hace de intensidad muy moderada a severa, ¿no? Que motiva la consulta, el examen físico, taquicardia, taquipnea, distensión abdominal, un abdomen que tiene resistencia aumentada, con escaso ruido aéreo o ninguno ya de acuerdo a la altura, signo de hipovolemia o de shock, y bueno, taquicardia, y vómitos, ¿no? Aumentada la amilasa y la lipasa, todo esto nos hace sospechar cada vez con más probabilidad de confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces tenemos que tener un cuadro clínico, tenemos que tener un laboratorio, que amilasa y lipasa aumentada, y tenemos que demostrar la alteración de la estructura del páncreas. ¿Cómo se demuestra la alteración de la estructura del páncreas? Con una tomografía. ¿Estamos entonces hasta acá? Diagnóstico de pancreatitis aguda, cuadro clínico, aumento de la examen físico sugerente, aumento de la lipasa o amilasa, y demostrar la alteración de la estructura del páncreas. Esto mismo, sí. Doctor, una consulta, ¿el aumento enzimático puede ser lipasa o amilasa o tienen que estar ambas aumentadas? Puede ser lipasa o amilasa, que eso te aumenta la probabilidad diagnóstica. La confirmación es con la demostración de la alteración de la estructura. No es que si la lipasa está normal o la amilasa normal, igual hace una toma y fue una pancreatitis aguda lo tuvo. ¿Sí? Digamos, el peso del diagnóstico no está en las enzimas. El peso del diagnóstico hoy día cae en la imagen. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para tomar mate a las 1:30 de la tarde? Una y media de la tarde, se toma otra cosa. Bueno. No se almuerza. ¿Eh? Es uruguayo, seguro. Bueno, entonces, pero también puede servirnos, les puse la tomografía así como único, pero es la ecografía que nosotros utilizamos mucho en su oportunidad, pero nosotros vemos, lo que pasa es que con la ecografía tiene una contra. Vieron que el páncreas siempre está ubicado, digamos, si uno se pone a mirar bien, casi en una zona retroperitoneal, en la transcavidad de los epiplones en realidad, y siempre está, entre el traductor y el páncreas hay asas intestinales con aire, y el aire no nos deja ver el páncreas generalmente.
Entonces, por eso la ecografía perdió sensibilidad para el diagnóstico. Por eso lo que se utiliza es la tomografía, que tiene más sensibilidad para el diagnóstico y tiene más sensibilidad y especificidad para el pronóstico, para establecer un pronóstico de cómo va a evolucionar el paciente con pancreatitis. Entonces, historia para el diagnóstico necesito, y estas mismas tres cosas se necesitan para el diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la pancreatitis crónica tiene otra clínica. Vamos a ver cuál es el cuadro clínico de la pancreatitis crónica si llegamos hoy. Doctor, Bueno, una pregunta. ¿sí? Si yo tengo una paciente con antecedentes de coledocolitiasis no tratada, que aparece con un dolor abdominal similar al de la pancreatitis, no tengo para hacer amilasa ni tomografía. Esa maniobra de puño-percusión, ¿puedo diferenciar si el dolor está en el retroperitoneo o si es del hipocondrio derecho? ¿O Mira, cómo yo podría diferenciar? te cuento una cosa, desde el punto de vista eminentemente clínico, vos me decís cómo hago el diagnóstico diferencial si tengo una puño-percusión positiva en la fosa lumbar del lado izquierdo, cómo hago el diagnóstico diferencial de pancreatitis aguda y cólico nefrítico, de la irradiación. El cólico nefrítico, perdón, sí, cólico renal, la irradiación es hacia el flanco y hacia la raíz del muslo, y eso no va a pasar en la pancreatitis aguda casi nunca. ¿Sí? Además, la puño-percusión de una pancreatitis aguda que te compromete el retroperitoneo, lo más probable es que tenga derrame pleural, clínica de derrame pleural, que tenga dificultad respiratoria, que tenga signos de hipovolemia, y que eso no va a tener un paciente que tiene una pielonefritis, digamos, no es que exclusivamente el dolor, digamos, solo en ese lugar. Por supuesto, tiene dolor y vómito, y el dolor comenzó en el epigastrio, no es lo mismo que comience en la fosa lumbar, ¿no? El dolor de la pielonefritis comienza en la fosa lumbar y se propaga de otra. Y además tiene náusea y vómito, sí, puede ser un diagnóstico diferencial, sin duda. Pero desde el punto de vista clínico, con un buen interrogatorio se puede, además, lo más probable, bueno, vos me decís que tiene una litiasis biliar. Si tiene una litiasis biliar no tratada, y tenés que buscar que tenga ictericia, tenés que buscar, porque no tenés para hacer amilasa, no tenés para hacer tomografía, y tengo que tratarlo. ¿Cómo se trata? Un paciente que tiene vómito, si tiene ruido aéreo, y tiene que pensar que si no son ruidos de lucha y no tiene un abdomen de lucha, y pensar que hay una oclusión. Y si tiene vómitos y no tiene ruido aéreo y no está muy distendido, y probablemente sea una pancreatitis. Entonces, y el examen físico es lo que te va a ir dando pauta. Claro, el dolor era en la zona epigástrica y hacia el hipocondrio derecho y se irradiaba a la espalda. Irradia hacia los dos flancos, exactamente. Gracias. Bueno, entonces, desde el punto de vista del laboratorio, dijimos, bueno, las enzimas, la sensibilidad de cada una, la amenaza y la lipasa, ¿no? Y acá, esto es lo que yo les decía hoy, que hay una serie de cuadros dolorosos abdominales que tienen amilasa elevada, ¿no? Con hiperamilasemia, de origen no pancreático, es decir, fíjense ustedes la insuficiencia renal, la parotiditis, cálculo en la salival, la cirugía maxilofacial, bueno, algunas hiperamilasemias neoplásicas, bueno, de alteraciones de pulmón y ovario, sobre todo ovario, las macroamilasemias, las quemaduras, la cetoacidosis diabética, trasplante renal. Fíjense ustedes, hay una serie de cuadros. Miren, fíjense ustedes, enfermedad abdominal, úlcera péptica, embarazo ectópico, la peritonitis, la obstrucción intestinal, dolor abdominal, náusea y vómito con amilasa elevada. Pero tienen algunas particularidades del dolor. Ya dijimos cómo es el dolor de la pancreatitis, dijimos cómo es el abdomen de una pancreatitis, los ruidos aéreos de la pancreatitis. Todo esto, bueno, nos vamos a confundir con una quemadura, pero de todas formas le quiero decir que por ahí alguien que tiene náusea y vómito, ustedes le piden una amilasemia y le da 3 o 4 veces el normal. La amilasemia tiene que estar por arriba de 5 veces para que, o sea, porque si no sube hasta 2 o 3 veces el normal y puede ser que sea otra cosa. ¿Queda claro? ¿Sí? También podemos determinar, nombré 2 o 3 veces que la pancreatitis aguda puede tener derrame pleural,
Bueno, o puede tener una citis, fíjense ustedes, también se puede terminar en el líquido pleural que tenga amilasa elevada, habla de pancreatitis aguda crónica, bueno, también algunas circunstancias de perforación esofágica, es decir, un derrame pleural con amilasa elevada, y puede, si no tiene signos y síntomas de infección, puede ser un carcinoma. Y si no, una perforación esofágica con la pancreatitis aguda. Después, bueno, en el líquido acítico también, cuando la amilasa está muy alta en el líquido acítico, pensar en una pancreatitis aguda. Hasta ahora vimos los elementos de diagnóstico para la pancreatitis aguda, ¿no? Y se acuerdan que yo les decía que las otras cosas en el laboratorio se piden para establecer un pronóstico en la pancreatitis aguda, porque nos interesa desde el ingreso saber cómo va a evolucionar la pancreatitis de un paciente con pancreatitis aguda. Bueno, en realidad estos criterios de Ranson por ahí se dejan de usar, por ahí no se utilizan más, hay gente que dice que no hacen más. Bueno, de todas formas, esto es simple y es útil. Si no tenemos otra cosa, que vamos a usar lo que tenemos, ¿sí? Es muy útil porque no tiene mayores exigencias desde el punto de vista de lo que se solicita. Hay varios scores para establecer un pronóstico en la pancreatitis aguda. Esto es lo más viejo que yo conozco, en la década de 70 aproximadamente nace, ¿no? Que son los criterios de Ranson, ¿no? Los criterios de Ranson están, esto es fundamentalmente para establecer la gravedad de la pancreatitis. Están los que se aplican para los que no tienen relación con cálculos biliares y para los que tienen relación con cálculos biliares. Para los que no tienen relación, en realidad son los mismos ítems, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 ítems, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Y esto nos habla más de la afectación sistémica. Acuérdense ustedes que esto no es para el diagnóstico de pancreatitis. Esto nos sirve para hacer diagnóstico de severidad y un pronóstico de la pancreatitis. Y si ustedes miran, son todos elementos que nos sirven para hacer un diagnóstico de la afectación orgánica sistémica de la pancreatitis. Ahora mismo vamos a mirar. Edad mayor a 55 años en la que no está relacionado con cálculos biliares. Y en la que está relacionado con cálculos biliares, mayor a 70 años. Es decir, si tiene más de 55 y no está relacionado, se suma un punto. Cada uno tiene un punto. ¿Está? Se le asigna un punto. Leucocitos por arriba de 16.000, mientras que en la que está relacionado por arriba de 18.000, por arriba de 16, por arriba de 18, cambian los ítems, son los mismos, cambian los valores. Está en la que no tiene relación, sin relación, glucemia más de 200, en la que tiene relación, glucemia más de 220, la LDH es más de 350, sin relación con cálculos biliares, mientras que es más de 400, en la que tiene relación con cálculo, ¿no? La transaminasa, más de 250, más de 250, esta es la única. Después, fíjense ustedes, disminución del hematocrito 10 puntos, aumento de la urea, me habla de hipoperfusión, me habla de shock, me habla de hipovolemia, de todo. ¿Y esto por qué? Porque hay compromiso sistémico. Calcio sérico por debajo de 8. Déficit de base, bueno, digamos, el déficit de base. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el déficit de base? Silencio. Hay 190 que están durmiendo. Bueno, hay 4 que toman mate. ¿Se acuerdan lo que es el déficit de base? Bueno, es lo que cuando nosotros pedimos un análisis de gases arteriales dice exceso de base, que no sé por qué se llama déficit de base o exceso de base, pero en realidad ninguno de los dos nombres es totalmente correcto y los dos son correctos. Entonces, porque es la cantidad de ácido o de base que hay que agregarle a una solución a 37 grados centígrados para llevarle a un pH de 740, de 735. ¿Sí? Entonces, si tenemos que agregarle es porque tenía déficit, ¿no? ¿Y por qué tiene déficit de base? Porque tiene trastorno circulatorio y el metabolismo, es decir, el famoso exceso de base negativo que le dicen, ¿está? Entonces, cuando el déficit de base supera 5, significa que el bicarbonato cayó. ¿Y por qué cae el bicarbonato? Porque hay trastorno del metabolismo
del metabolismo del oxígeno, más del consumo de oxígeno a nivel sistémico, ¿no? Porque hay algún trastorno de perfusión fundamentalmente, y produce lo que se llama la acidosis metabólica, ¿no? Bueno, secuestro estimado de líquido 4 litros, secuestro estimado de líquido 6 litros, en la que está la sin relación con cálculos biliares. Fíjense ustedes, yo les decía hoy que las pancreatitis agudas hoy son leves o severas. Esta, moderada, no, digamos, desde el punto de vista de la clasificación, prácticamente no se la considera mal. Entonces, menos de 2 puntos tiene una mortalidad de 0, pancreatitis aguda leve. De 3 a 6 puntos tiene una mortalidad del 20 a 30%, pancreatitis aguda moderada, y más de 7 puntos de todo esto, ¿no? Tiene una mortalidad del 50%. Esto se hace al ingreso y a las 48 horas. O sea que fundamentalmente siempre tenemos que esperar 48 horas, ¿no? Porque le hacemos al ingreso y a las 48 horas hay que repetir y evaluar todos estos parámetros para decir, bueno, tiene 3 criterios. Lo que pasa es que a veces ya cuando entran tiene 18.000 glóbulos blancos, una glucemia de 300 o de 350, y tiene una LDH de 450, y ya tenemos 3 elementos clínicos al ingreso. Y si seguramente a las 48 horas tiene hipoxemia, y tenemos 4 elementos, aumento de la urea, sí, ya está, tenemos una pancreatitis aguda grave, más otros elementos clínicos. Esto es uno, ¿no? Estos son los mismos criterios de Ranson, así que vamos a pasar. También se utilizan otros criterios hoy día, como por ejemplo, que también de pronóstico, el Apache 2. Ahí considera una serie de parámetros fisiológicos a los cuales se le da un puntaje, vamos a ver ahora. El Apache se utiliza fundamentalmente en la unidad de cuidado intensivo para valorar para hacer un pronóstico de los pacientes con enfermedades sistémicas graves, fundamentalmente en los pacientes que tienen sepsis sistémica, que los infectados, ¿no? También se utiliza el Apache O. Apache O. Bueno, el Apache O es exactamente el mismo Apache al que se le agrega un ítem. ¿Cuál le parece a ustedes que puede ser la O? ¿Qué ítem puede ser? Miren. Oxígeno. Este es el Apache. ¿Cuál puede ser la O? ¿Se acuerdan que yo les decía hoy temprano que hay un elemento en el paciente que por sí solo tenía un peso propio para aumentar la mortalidad? ¿Qué era el peso propio? ¿Qué peso? La obesidad. ¿No? Un índice de masa corporal por arriba de 30, eso solo hace que la mortalidad sea más alta. Entonces se utiliza el Apache O, el Baltasar, para esto se hace la tomografía, para confirmar el diagnóstico y para establecer el pronóstico. Para confirmar el diagnóstico viendo la alteración de la estructura del páncreas, y para confirmar el diagnóstico ¿qué vemos para confirmar la alteración de la estructura? Y para el pronóstico vemos la superficie o la cantidad de alteraciones que tiene, ya vamos a ver cuál es. Y después hay un sistema nuevo, que es el sistema BISAP, que tiene una ventaja. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? La del Ranson, la ventaja es que es simple, se puede hacer, pero se hace nada más que a las 48 horas. ¿No? Al ingreso de las 48 horas y se puede hacer una sola vez. El Apache, la ventaja que se puede hacer en cualquier momento evolutivo. ¿Sí? La desventaja es que son un montón de ítems y que algunas veces ahora vamos a mirar cuáles son. Estos se utilizan mucho en la unidad de cuidado intensivo. Y el Baltasar puede ser simple, se puede hacer en cualquier momento desde el ingreso y es evolutivo también. Y el BISAP es un indicador que es de un sistema de score pronóstico. Es muy simple de hacer y que yo creo que esto en poco tiempo vamos a hablar solo del BISAP y después del Baltasar. Bueno, entonces el Apache fue ideada para pacientes con infecciones severas que incluyen una serie de elementos clínicos de laboratorio que se utilizan principalmente en la área de cuidado intensivo y se basan en los siguientes factores.
temperatura corporal, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, bueno, algunos índices de oxigenación, el pH arterial, el sodio, sérico, potasio, sérico, creatinina, hematocrito, recuento de blancos, score de, bueno, y el score de Glasgow, ¿no? Eso utilizamos nosotros. Bueno, y tenemos una tablita que como esta, temperatura, frecuencia, bueno, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pH, sodio plasmático, potasio, creatinina, hematocrito, ¿no? Y bueno, y un score, la edad, también le tiene una puntuación, ¿no? Si tiene alguna enfermedad crónica, se le pone un punto, ¿sí? Y después se suman los puntajes, por ejemplo, bueno, el 0 es a los valores medios considerados normales de cada uno de los ítems considerados. ¿Sí? Después tenemos en más y en menos, ¿no? Y de acuerdo a la CEP, por ejemplo, tiene una temperatura rectal, bueno, de 37 grados, 0 puntos, una presión arterial media de 100, 0 puntos, una frecuencia cardíaca de 120, se le agrega 2 puntos, ¿no? Frecuencia respiratoria de 25, se le agrega 1 punto, y se van sumando los puntajes de 1, 2, digamos 1, 1, 1, o 2 o 3. Después a esto se le hace un examen físico para obtener el score de Glasgow, y al score que nosotros tenemos, ¿sí? Al score que nosotros tenemos le sumamos el puntaje de la puntuación fisiológica, digamos, el score fisiológico. A esto le sumamos si tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo, fíjense, postoperatorio prolongado, bueno, postoperatorio de alguna cirugía de urgencia, son 4 o 5 puntos, ¿está? Y si tiene 60 años, son 3 puntos. Sumamos. Si esta suma me da más de 8, la pancreatitis aguda es grave. O sea que en el marco de una pancreatitis aguda con un score de Apache 2, con un puntaje de más de 8, la pancreatitis aguda es grave. ¿Listo? ¿Sí? Con un puntaje de más de 7 a las 48 horas en los criterios Ranson, la pancreatitis aguda es grave. ¿Estamos acá? Bien. Y este es el otro sistema que les decía hoy, el sistema VISAP, que es un sistema un poquito más actualizado, y utiliza nada más que 5 elementos clínicos. Fíjense, urea, el estado mental, si tiene o no signo de SIRS, esto es clave, fíjense ustedes, tiene o no signo de SIRS, la edad, y si tiene o no derrame pleural. Seguro que habíamos hablado que podía tener derrame pleural en el contexto de la pancreatitis aguda. Bueno, el derrame pleural fundamentalmente aparece cuando hay compromiso retroperitoneal. Y cuando hay compromiso retroperitoneal, ya habíamos visto nosotros que aparecía en el examen físico el Poolen, y bueno, por supuesto que tenía otros elementos clínicos, alteraciones del relleno capilar, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, la hipoxemia. Y en ese contexto puede aparecer derrame pleural. Y si aparece derrame pleural, me habla de severidad de la pancreatitis. Cuando tiene derrame pleural en este contexto, en una pancreatitis aguda, desde el ingreso, lo más probable es que haga insuficiencia respiratoria. Por eso hay que tener mucho cuidado, y el examen físico debe ser adecuado, digamos. Bueno, el VISAP utiliza 5 elementos entonces, que son la urea, el estado mental, signos de SIRS, si tiene más de 2 signos de SIRS, la edad y la función pleural. La urea más digamos, por arriba del normal, 25 miligramos de cilindro por arriba del normal, si tiene o no alteración de la conciencia, de cualquier grado de encefalopatía, ¿no? Y después la presencia del criterio de SIRS, ¿no? La edad mayor a 60 años y la presencia de derrame pleural en la radiografía de todo. Bueno, y estos son los elementos clínicos del SIRS, ¿no? Fíjense ustedes, la presencia de 2 o más de uno de estos elementos, la frecuencia respiratoria por arriba de 20, la frecuencia cardíaca por arriba de 90, la temperatura por arriba de 38, por debajo de 36, ¿no? La A y la otra, los glóbulos blancos por debajo de 12.000, perdón, por arriba de 12.000 o por debajo de 4, o de 10% de inmaduros en la fórmula, cada uno de estos se le asigna un puntaje.
O sea que con más de 2 de estos tiene 6. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? ¿la urea no sería normal hasta 50 miligramos por decilitro? Sí, 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 sí. Bien, ¿y por qué está marcada arriba de 25? Por arriba de esto del normal. Ah, del normal. Más, 0,75 sería, o claro. sea, bien, bien, gracias. Bueno, y esta es la escala tomográfica, ¿no? Que utiliza una denominación en letras A, B, C, D y E, ¿no? Y esta es la famosa clasificación tiene un nombre, yo no me acuerdo cuál es, nunca me acuerdo. ¿Alguno me puede recordar? Baltasar. Es un rey mago, es. Baltasar. Bueno, entonces, grado A, páncreas normal. Bueno, páncreas normal, tamaño normal, bien definido, homogéneo, ¿no? No hay compromiso de la grasa retro ni peripancreática. Grado B, páncreas agrandado en forma difusa o local, bueno, los contornos ahí pueden ser irregulares, poca inflamación pancreática ni peripancreática. Grado C, hay inflamación peripancreática y anormalidades intrapancreáticas. El D, hay colecciones intraperipancreáticas. Y el grado E sería 2 o más colecciones o gas en el páncreas o en el retroperitoneo. Y obviamente la severidad en cada uno de estos es mayor y el grado de necrosis de la a la E es cada vez mayor. Y por lo tanto, la gravedad y el pronóstico es peor. Fíjense ustedes, en este score de Baltasar, mayor a 6, hay enfermedad pancreática grave. Y con un score mayor a 6, fíjense la mortalidad como aumenta. ¿Está quedando claro hasta acá? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver un algoritmo de decisiones, que es lo que nosotros hacemos en un paciente que tenemos sospecha de pancreatitis aguda. Bueno, tenemos el elemento clínico, ¿no? Los antecedentes de intolerancia a la comida con grasa, ¿no? A los colecitos cinéticos, ¿no? De historia de una dispepsia hipoesténica, ¿no? Por ahí antecedentes cólicos biliares, y que comienza con dolor abdominal epigástrico o periumbilical que irradia a ambos flancos, dolor intenso que rápidamente se hace de una intensidad severa, moderada severa, que motiva la consulta, con vómitos de contenido alimentario o contenido gástrico, y que ese vómito no hace calmar el dolor, y puede haber determinados elementos clínicos que me hablan de compromiso sistémico, la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria, el relleno capilar lento, ¿no? Y el abdomen puede estar distendido con muy poco ruido aéreo, o de acuerdo al tiempo evolutivo no tener ruido aéreo y distensión. Esa distensión puede haber cierta resistencia a la palpación profunda del abdomen, pero todavía no tenemos signo de irritación peritoneal. Es decir, hasta ahora tenemos un cuadro clínico, tenemos un examen físico. Desde el punto de vista laboratorio hablamos que podemos pedir la amilasa y la lipasa. La más sensible es la lipasa y tiene una vida media más larga. Con una lipasa aumentada y este cuadro clínico, ya el diagnóstico de pancreatitis aguda está al caer con una probabilidad de certeza muy alta. Y acá tenemos que demostrar la alteración de la estructura del páncreas. ¿Cómo se demuestra? Bueno, con una eco o una tomografía. Lo que es el estándar de oro de hoy día es la tomografía. Entonces, pancreatitis aguda, y a partir de ahí hicimos el diagnóstico y tenemos que establecer la severidad, ¿no? ¿Cómo establecemos la severidad en el contexto de la pancreatitis aguda? Con los criterios de Ramsson, el Apache 2 y el Apache 2O, ¿no? Del Apache O dijimos, perdón, del Apache 2 dijimos que con más de 8 era criterio de severidad. Y el Apache 2O también es más de 8. ¿Está? Bueno, el índice de masa corporal, fíjense ustedes que ya estaba agregado ahí de años anteriores. También hoy día hablan de la elastasa y de la PCR. La PCR cualitativa sirve para hacer diagnóstico de
bastante fase aguda, pero la cuantitativa, en este contexto diagnóstico, por arriba de 150 miligramos litros, es un marcador de mal pronóstico. ¿Está? Entonces, no tiene ningún criterio de gravedad, una vez hecho el diagnóstico, pancreatitis aguda leve. ¿Está? ¿Tiene más de un criterio de gravedad? Hay que hacer la tomografía desde el ingreso y stack dinámica. Es la tomografía al ingreso y a las 72 horas, y ahí podemos hacer el score de Baltasar con el porcentaje de extensión de la necrosis. Tiene menos de 3 puntos, tiene más de 4 puntos. ¿Sí? Tiene menos de 3 puntos, pancreatitis aguda leve. Tiene más de 4 puntos, pancreatitis aguda grave. ¿Estamos acá? Nos vamos a dar muchas vueltas. Sí. Bueno, ya con el transcurso de esta hora y media que estamos hablando, ya ustedes ya se hicieron una idea de lo que es la pancreatitis, de la afectación local y sistémica, que es lo que puede pasar, y bueno, y por lo tanto, seguramente se están haciendo una idea de cuáles pueden ser las complicaciones de la pancreatitis aguda. Ya dijimos lo primero que habíamos hablado, y esto que les sirva desde ahora para siempre. Las complicaciones de cualquier entidad de afectación orgánica local o sistémica, lo suficientemente grave o severa como para que lo local sea más que lo local, ¿sí? La complicación respiratoria es la más frecuente siempre, y hablamos de la sepsis severa, de la CID, del politrauma, de las quemaduras. Y siempre hay complicación respiratoria. Después algún día vamos a conversar, si ustedes tienen tiempo, si tenemos un tiempo, y vamos a ver por qué en todas las afectaciones sistémicas severas o locales y que se hace sistémica severa, el pulmón siempre disfunciona. O sea que una de las complicaciones, acuérdense ustedes, cuando hablan de la hepatitis aguda, la complicación respiratoria aparece. Cuando hablan de la complicación respiratoria aparece. La pancreatitis aguda, ¿y se acuerdan cuando hablamos de hemorragia digestiva? ¿Cuál es la complicación? Una de las complicaciones es insuficiencia respiratoria y estrés respiratorio agudo del adulto. Bueno, la insuficiencia respiratoria aguda, ya el concepto del saber, insuficiencia renal aguda, ¿no? Shock, lo dijimos, disfunción multiorgánica, sepsis extrapancreática, porque habíamos hablado de la sepsis intrapancreática, era la infección de aquellas complicaciones locales en el páncreas, la CID, la coagulación intravascular, y todas estas entidades son de una alta mortalidad. Bueno, después tenemos algunas otras complicaciones, por ejemplo, puede haber hiperglucemia, hipocalcemia severa, las hemorragias, las úlceras por estrés y la hemorragia digestiva, la encefalopatía pancreática, que ya hablamos de qué se trata, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con un paciente que hicimos diagnóstico de pancreatitis aguda y establecimos la severidad y el pronóstico de la pancreatitis aguda, ¿no? Del paciente con pancreatitis aguda? ¿Sí? Tratamiento. Todos se deben internar. Paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda se debe internar. Y si no tiene diagnóstico y tiene sospecha, se debe internar hasta que se diagnostique. Monitoreo hemodinámico y signos vitales. De hecho, algunas guías nuevas hablan de que un paciente que tiene pancreatitis aguda grave, tiene más de 4 criterios en el Baltasar, debe tener monitoreo hemodinámico. Eso es algo que, sobre todo si tiene más de 60 años. Bueno, entonces monitoreo hemodinámico y signos vitales, oxigenoterapia o ventilación mecánica cuando tiene insuficiencia respiratoria bis-3, calmarle el dolor, tenemos que calmarle el dolor, tenemos que, si tiene ruido hidroaéreo y no tiene vómitos, si tiene ruido hidroaéreo y no tiene vómitos, la sonda nasogástrica podríamos expectar. Pero si tiene vómitos
y o no tiene ruido aéreo, tenemos que colocar la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, y siempre hay que colocar. ¿Está? Protección gástrica con inhibidor de la bomba de protones o con bloqueante H2, o se puede proteger también con antiácidos locales. Vamos a charlar un ratito de los antimicrobianos, es decir, de los antibióticos, de la nutrición, ¿sí? ¿Cómo hacemos la nutrición? ¿No? Doctor, una pregunta. Sí. La sedación del dolor, ¿con Lo qué escucho. medicamentos utilizase? Lo La escucho. sedación del dolor, ¿se escucha? En realidad, es la analgesia del dolor, no la sedación. ¿Sí? Claro. O el tratamiento analgésico, ¿sí? O los opioides aumentaban el tono del esfínter de Oddi y supuestamente estaban, Mira, no yo sé si contraindicados, pero sí no sé. estuve haciendo una revisión acerca de eso justamente. Vos sabés que ni la morfina aumenta la mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda, ¿sí? Ni la morfina, que es el opioide por excelencia y que se dice que aumenta el tono del esfínter de Oddi, ¿sí? Ni los pacientes que fueron tratados con morfina tuvieron más mortalidad que los que fueron tratados con otros opioides. Así que ese mito prácticamente ya está desapareciendo hace un tiempo y ya venimos charlando de esto. Esto que está contraindicado hoy día no es una contraindicación la morfina en la pancreatitis aguda, la analgesia de la pancreatitis aguda. ¿Sí? Si bien hay algunos otros que, digamos, la nalbufina o la buprenorfina pueden ser, bárbaro, todo tomando mate, pueden ser muy útiles. Es decir, la nalbufina, la nubaína pueden ser muy útiles, el tramadol pueden ser muy útiles, pero no hay diferencia en la mortalidad. Les aviso ya para que tengan una idea. O sea que hay que hidratarle en forma adecuada. Internación, hidratación, oxigenoterapia, monitoreo de signos vitales y hemodinámico. ¿Sí? Hidratación adecuada. Estos son pacientes. ¿Se acuerdan cuando nosotros recién hablábamos del score de Ransom? Bueno, que hablaba de secuestro líquido de 4 litros, de 6 litros. O sea que en las primeras 24 o 48 horas van a entrar un plan de hidratación amplio para no quedarnos atrás. Porque si nos quedamos atrás en la reposición hídrica, pueden tener más complicaciones desde el punto de vista local y sistémico, ¿no? Las complicaciones locales dicen que cuando hay hipovolemia o deshidratación, sí, por supuesto que va a haber más necrosis, más afectación local, y eso estamos hablando de la los pancreática, del peripáncreas o del retroperitoneo, y esto puede ser severísimo. ¿Está? Así que, entonces, un buen plan de hidratación para cubrir. Acuérdense que dijimos que tenían signos de deshidratación y además produce un shock obstructivo, o sea que tiene los dos elementos, hipovolemia y obstrucción. Hipovolemia efectiva e hipovolemia relativa, tiene las dos cosas. Así que el plan de hidratación tiene que ser muy amplio. ¿No? Sedación del dolor, que podemos utilizar algún derivado de la morfina, ¿sí? Sonda nasogástrica, protección gástrica y antimicrobiana. Y por supuesto, protección gástrica, la dijimos con qué, sonda nasogástrica, sedación del dolor, dice, analgesia, hay que poner acá, ¿no? Es sedación y analgesia cuando se coloca ventilación mecánica, ¿no? Bueno, antimicrobiano. Los antimicrobianos, ahora vamos a ver cuándo se le indica, después le voy a explicar algunas discusiones que hay en la actualidad respecto de los antibióticos. Y bueno, la nutrición. Ustedes saben muy bien que ni un paciente se beneficia con la inanición, ninguna enfermedad. ¿Sí? Si un paciente que está internado por lo que sea, que está estable desde el punto de vista hemodinámico y no tiene nada activo de inestabilidad, debe comenzar a nutrirse lo antes posible. ¿Sí? Puede ser 24, 48, 72 horas y no más que eso, y tenemos que comenzar a nutrir 4 días como mucho, ¿está? Porque si no se comienzan a desnutrir y se desnutren rápidamente. Y eso empeora el pronóstico todavía. O sea, la nutrición parenteral o nutrición debe ser precoz. ¿Sí? Bueno,
se puede utilizar enteral o parenteral. ¿Cuándo nutrición parenteral? Cuando no se pueda utilizar el tubo digestivo. ¿Sí? En la pancreatitis aguda, reposo digestivo por lo menos por 5 o 6 días en la pancreatitis aguda grave. Pancreatitis aguda grave. Reposo digestivo. Entonces, por lo tanto, nutrición parenteral. ¿Sí? Bueno, por supuesto que de ahí en adelante, cuando comienza a haber ruido aéreo, no hay una complicación local, no hay una complicación sistémica, y se puede colocar sondas nasoyeyunales, hacer yeyunostomía y comenzar a nutrirle por ahí. Por supuesto que la nutrición enteral es más fisiológica, más barata, ¿no? Menos complicaciones, ¿está? Siempre es así. Por supuesto que, habíamos visto, la nutrición insuficiente en una población, bueno, fíjense, es signo de pobreza, pero la nutrición inadecuada en un hospital es signo de ignorancia. Esto es, tenemos que nutrirle a nuestro paciente, ¿no? Antibióticos, ¿a quiénes? Reservados para cuadros graves, los que tienen más de 30% de necrosis pancreática o los que tienen más de 150 de PCR. Esto es Baltasar C en adelante. Tiene que tener un antibiótico que tiene una amplia cobertura, que tiene que tener una buena penetración pancreática. Se debe comenzar en forma precoz y se usa de 14 a 28 días. ¿No? Bueno, el sugerido por casi todas las guías, imipenem, 500 miligramos cada 8 horas, o ciprofloxa, 400 cada 12 horas, ¿no? O piperacilina tazobactam, 4.5 cada 8 horas. Y bueno, fíjense ustedes que debe iniciarse en todos los pacientes con evidencia de necrosis pancreática demostrada por la TAC, obviamente, dinámica, prescindiendo tanto la gravedad clínica como la extensión de la necrosis, y el tratamiento antibiótico se inicia por vía endovenosa tan pronto como sea posible. ¿No? Doctor, Sí. una preguntita. Los antibióticos se indica de 14 a 28 días. Ahora no te escuché bien. Los antibióticos, usted habló que se indica de 14 a 28 días. Sí. Sí, en realidad, mira, acá viene la respuesta. La duración debe ser 14 días y se deben prolongar si hay complicaciones sistémicas. Bueno, Sí. ¿y los 14 días serían de antibióticos endovenosos? Sí. Y ojo, no es tratamiento antibiótico, esto es profilaxis. Bien, gracias. Tratamiento profiláctico. ¿Por qué? Porque si nosotros le cultivamos a estos pacientes desde que iniciamos a hacer cultivos negativos, aún los cultivos del lugar de donde... Lo que pasa es cuando se necrosa más del 30% de la dosis pancreática, la probabilidad de infección en ese lugar es muy alta. Entonces nosotros lo que queremos hacer es evitar que se infecte, que se arme el flemón o el absceso retroperitoneal o pancreático. ¿Está? ¿Estamos atrás? Gracias, doctor. Bien. Bueno, hay que prestar atención, ¿no? Ante la utilización indiscriminada de antibióticos en las pancreatitis y en cualquier otra entidad infecciosa, a la superinfección por hongos, y por lo tanto siempre hay que tratar de cultivar alguna secreción o algún material del lugar donde está afectado, porque a veces hay sobreinfección micótica y eso es lo que produce el cuadro clínico, ¿no? Bueno, y acá vamos a hablar unas palabritas de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Bueno, se comparó el tratamiento convencional de la pancreatitis aguda con CPR, urgente más esfinterotomía endoscópica, ¿no? La mayoría de los estudios están de acuerdo que ante una pancreatitis aguda y grave de origen biliar, o sea que si nosotros vemos el cálculo, tenemos que realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica urgente más esfinterotomía si se comprueba la coledocolitiasis entre las 24 y 72 lingotes. Entonces, nosotros liberamos la obstrucción de la vía biliar y eso hace que la evolución sea mejor. ¿Está?
¿Está? O sea que pacientes con pancreatitis aguda grave, que tienen de origen biliar y que tienen obstrucción, lo ideal es hacer una colangiopancreatografía retroendoscópica con esfinterotomía, liberar la vía biliar y con eso mejoramos mucho la evolución. Bueno, la mayoría de los pacientes que sobreviven a la pancreatitis aguda grave alcanzan una calidad de vida similar a la que tenían antes, ¿no? Bueno, y a veces suelen tener algunas complicaciones de la pancreatitis aguda después del alta, digamos, cuando sale el alta, diabetes, alguna neuropatía, hernias abdominales, dolor abdominal, pancreatitis recurrente, esteatorrea intratable. La esteatorrea ya forma parte de la pancreatitis crónica. ¿Cuándo se indica la cirugía en una pancreatitis aguda? Fundamentalmente en dos etapas. En la etapa aguda, o sea, precozmente, la única indicación diagnóstica sería la duda diagnóstica. Si nosotros no tenemos duda diagnóstica, no hay que operar. Si estamos seguros de una pancreatitis aguda, no tiene tratamiento quirúrgico, ¿no? Al no poder descartarse otra causa del cuadro abdominal agudo, no hay duda de que la laparotomía exploradora deteriora la evolución de la pancreatitis aguda. Así que si nosotros sabemos que es una pancreatitis aguda, el tratamiento es médico. Si estamos seguros. Si no estamos seguros, y es una pancreatitis aguda y le indicamos por duda diagnóstica, podemos explicar, ¿sí?, que no estaba confirmado el diagnóstico, que seguía un paciente. Entonces, se le hace la laparotomía. Pero la laparotomía en ese contexto empeora el pronóstico, ¿no? Y esto, fíjense ustedes, es solo aceptable cuando no se puede realizar un ataque de urgencia, ¿no? También, bueno, también se abandonó la indicación casi clásica de ausencia de mejoría clínica. Bueno, antes nosotros a los 7 días no mejoraba y eso prácticamente hoy día ya no es indicación quirúrgica en el contexto de la pancreatitis. Eso es precozmente antes de los 7 días. La duda diagnóstica sería la única, que es cuando no se puede realizar TAC. Y después del 10 días, bueno, después del 10º día, del día 14 al 20, ¿no? La necrosis infectada, bueno, comprobada por punción diagnóstica con aguja fina, se realiza si hay un absceso en algún lugar, tenemos que drenarlo, eso sin duda. Bueno, y después tenemos la cirugía cardíaca. Se tratan las complicaciones locales, que pueden ser los pseudoquistes, los abscesos, las complicaciones extrapancreáticas. Y después el tratamiento adecuado de la patología biliar, ¿no?, para evitar la recurrencia en los casos en que no se hizo la CPR antes. Doctor, ¿Cómo puede evolucionar la pancreatitis aguda hematosa? Es muy simple, ¿no es cierto? Estos pacientes se mantienen en reposo del tubo digestivo, se coloca un plan de hidratación amplio, el cuadro se va atenuando con el correr de los días, desaparece el dolor, la amilasa y la lipasa disminuyen, se normalizan, ¿no? Si hay litiasis biliar, se aconseja la CPR, la colangiopancreatografía retroendoscópica, o la colecistectomía laparoscópica en la actualidad puede andar también. Luego del 7º día, para evitar, si ocurren nuevos episodios, para evitar nuevos episodios de pancreatitis. No requieren nutrición parenteral, ni alimentación parenteral. Suelen irse de alta luego de probar la tolerancia oral, luego de los 10 días del ingreso. Es decir, una pancreatitis aguda leve, no menos de 10 días del ingreso, ya con el abdomen resuelto desde el punto de vista. Si fue una pancreatitis biliar sin cálculo en el colédoco, y evolucionó bien, antes del alta, después del 7º día, colecistectomía laparoscópica. Y si tienen obstrucción en el colédoco y hay hipertensión con dilatación e ictericia en el contexto de la pancreatitis aguda grave, con la pancreatografía retroendoscópica con esfinterotomía. ¿Me están siguiendo, Tarán? ¿Sí? Y después tenemos la pancreatitis aguda grave o necrohemorrágica, también denominada, ¿no? Esta es una pancreatitis grave de muy mal pronóstico, sobre todo en los mayores de 50 años, y si son obesos más, hay que agregarle esto. Y tenemos algunas formas, son básicamente dos formas. Hay una forma fulminante, alrededor del 10%, ¿no? Presenta desde el comienzo una evolución grave, catastrófica, que nos lleva a la muerte en pocas horas. El deceso ocurre por disfunción multiorgánica, se produce distrés respiratorio agudo del adulto, encefalopatía pancreática, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada. Bueno,
Es común la digestión de la pared anterior del retroperitoneo, con volcado el material pancreático al peritoneo, comienza a aparecer lo que se llama citis pancreática, ¿no? Y la absorción sistémica del material inflamatorio y enzimático, bueno, que acelera el pronóstico ominoso. Produce un shock de características sépticas, digamos, ¿sí? En forma rápida. Esto 24, 48 horas y se muere. Son pacientes que evolucionan rápidamente de una forma fulminante. Y después tenemos el 90% restante, ¿no? Que no tiene una forma fulminante, tiene sin embargo cierto toque, bueno, o compromiso de múltiples órganos, ¿no? Se manifiesta la elevación de la urea, de la creatinina, disminución de la presión de oxígeno, la PaO2, alteraciones de la procoagulación, bueno, aparece una serie de laboratorios, y esto va retomando, va llegando a la normalidad luego del séptimo día, y a partir de allí sobreviene un periodo de calma durante el cual el paciente persiste en la terapia intensiva o a veces se va a la terapia intermedia, se coloca una vía central, a este paciente 7 días ya está estabilizado, se coloca una vía central para nutrición parenteral. Este paciente ya seguramente no tiene más dolor abdominal, se normalizan las enzimas, se siente bien y comienza a tener hambre. Y acá hay que esperar, ¿no? ¿Qué pasa con el abdomen y si pasa alguna otra cosa? Pero ¿qué pasa en este punto? A partir de este punto, acá, de este 90%, aparecen algunas cosas. De este punto pueden aparecer pueden dividirse en dos grandes grupos de pacientes, ¿no? Un grupo en el cual hay una evolución satisfactoria, luego de 2 semanas, el magma de necrosis e inflamación pancreática comienza a organizarse, ¿no? Forma pseudoquiste a veces, con paredes, bueno, con una pared que contiene material enzimático necrótico. Los pseudoquistes pueden ser uno o múltiples, ahora tienden a acumularse líquido, ¿no? Y a veces aumentan de tamaño, ese es uno de los seguimientos que hay que hacer, el aumento de tamaño, ¿no? La evolución no es pareja en el tiempo, bueno, y pueden madurar un pseudoquiste más que los otros. Bueno, esto, una vez que nosotros vemos el día 18, 20, comenzamos a ver que se formaron los pseudoquistes. Cada temporada hay que hacer una ecografía para ver la maduración del tamaño, ¿no? Para definir si en algún punto tenemos que hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Bueno, y acá viene, cuando aparecen los pseudoquistes, aparece el dolor abdominal y nueva elevación de las enzimas. Los riesgos que corre el paciente al formarse los pseudoquistes son, y acá viene, que se perfora el peritoneo, por supuesto. Si se perfora el peritoneo, una reactivación aguda del dolor con aumento de las transaminasas y signo de compromiso sistémico. Cuando que se pegue a órganos abdominales y que haga una fístula pancreática, otro riesgo también. Una fístula pancreática de otros órganos, bueno, puede ser a colon, puede ser a intestino o a estómago, y puede infectarse, que esa es y formar un absceso, esa es la otra evolución, es decir, puede liberarse el peritoneo, pegarse a otro órgano de fístula o puede infectarse, ¿no? Y entonces se forma un absceso, en este caso, del pseudoquiste. Y acá viene para la detección y para el seguimiento de los pseudoquistes, se realiza cada 3 días. Cuando el pseudoquiste alcanza un tamaño considerable o cuando no está infectado, debe ser drenado. El drenaje puede efectuarse mediante una cirugía o bajo control tomográfico o punción del pseudoquiste con drenaje con control tomográfico, que eso es hoy día, hay muy pocos lugares que hacen, pero es la indicación para drenar la complicación pancreática grave después del día 20-21. Bueno, a ver, esto es, bueno, como la maduración de la pseudoquiste, que no es sincrónica, puede requerir varios procedimientos de drenaje. Esto a veces se hacen 3, 5, 10 procedimientos de drenaje, ¿no? Todo el proceso suele extenderse de 2 a 3 meses, puede producirse, bueno, pseudoaneurisma pancreático, ahí puede haber erosiones de los vasos pancreáticos, puede producirse sangrado y shock hemorrágico en el pseudoquiste, una serie de complicaciones hemorrágicas digestivas por estrés y por sepsis. Hay una serie de complicaciones que pueden aparecer
Muchas veces se hace una punción, se deja un drenaje, un catetercito para drenaje permanente, también es otra de los elementos clínicos. Y también, fíjense ustedes, a veces puede presentar complicaciones sépticas, bueno, por el catéter que se deja, ¿no? Si todo el proceso anterior es superado, muchos pacientes sucumben por sepsis, es decir, la muerte de nuestro paciente que se complica el pseudoquiste, o hay una afectación, un flemón retroperitoneal. En el retroperitoneo es un espacio virtual y no hay irrigación, o sea que si hay pus ahí, hay que tratar de drenarlo de la forma menos invasiva o invasora posible, porque si no nosotros le agregamos mortalidad con la anestesia y la invasión. Por eso es por punción y dejar drenaje. Porque estos pacientes se mueren a los 3, 4, 5 meses por disfunción multiorgánica, por sepsis, por infección. ¿Está? Y después tenemos un grupo con evolución no satisfactoria. Bueno, en este grupo, lo que puede ocurrir es que un germen directamente invada al magma de electrosis pancreático, produce una hemorragia y acá forman, fíjense ustedes, pseudoquiste, provocan un proceso de sepsis y infección retroperitoneal. Estos se mueren más rápidamente que los anteriores, pero también por disfunción multiorgánica y por sepsis. ¿Está? Y bueno, esto es lo que siempre me gusta decir a mí, para acá nomás, porque aún cuando sea el mejor músico, el que está tocando, siempre hay alguien que se pregunta, ¿y cuándo va a terminar? Bueno, no digo que soy Beethoven o Bach, pero debe ser que a ustedes les gustan otros músicos. Ahora nos quedan hablar de pancreatitis crónica. ¿Cuánto tiempo tenemos más? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Ya pasamos en 3 minutos. En 3 minutos. Doctor, Bueno, sí. tengo una pregunta. Yo estaba leyendo que ¿cómo es la fibrosis quística también puede ser causa de pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, más que pancreatitis aguda. Ah, bueno, eso quería saber. La fibrosis quística lo que puede hacer es producir lo que se llama pancreatitis aguda recurrente. Y la pancreatitis aguda recurrente son varios episodios de pancreatitis aguda leve que terminan con destrucción total del páncreas. Y la destrucción total del páncreas con insuficiencia pancreática endocrina y exócrina es lo que se llama pancreatitis crónica. ¿Listo? O sea, cuando hay pérdida de la función, ¿no? Y esa pérdida de la función es irreversible, con cambio morfológico. O sea que fíjate vos, que la pancreatitis crónica se puede definir entonces, ¿no?, como una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que típicamente causan dolor y o pérdida permanente de la función pancreática. Y la función pancreática es endocrina y exócrina. Doctor, se había cortado la transmisión y ahora recién regresó. ¿Se cortó la transmisión? No. Bueno, 2 minutitos voy a hablar de pancreatitis crónica y yo le voy a pasar, le debo 2 power completos, así que si tengo tiempo de entrar esta noche, ya les paso los 2 para que ustedes tengan. O sea que ya vimos entonces que es una enfermedad inflamatoria del páncreas que se caracteriza por cambios morfológicos irreversibles y que típicamente tienen dolor abdominal y pérdida de la función, ¿no?, pérdida permanente de la función pancreática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos clínicos que va a tener la pancreatitis crónica? Va a tener dolor abdominal. Desde el punto de vista de la función endocrina va a tener hiperglucemia o diabetes, y desde el punto de vista de la función exócrina, malabsorción, fundamentalmente malabsorción de grasa, o sea, va a tener esteatorrea. ¿No? Así que ahí ya está todo. Para eso tenemos que demostrar una
pérdida, o sea, un cambio de la morfología, una alteración estructural. ¿Y cómo se demuestra? Con una imagen que puede ser una tomografía, puede ser una radiografía directa, puede ser una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con la realización de un estudio del Wilson. ¿Sí? Ahí se ven la alteración de los cambios morfológicos, digamos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, la pancreatitis aguda, más del 80%, del 90% de las personas se recuperan con una función pancreática aceptable, es decir, le alcanza para sobrevivir y no tienen problema. Algunos pocos hacen insuficiencia pancreática, ceftorrea, diabetes. Pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica es una alteración estructural y funcional irreversible. ¿Está? Y eso es lo que tiene que tener en cuenta. Tradicionalmente la pancreatitis crónica ha sido clasificada fundamentalmente como diferente de la pancreatitis aguda, bueno, sin embargo, la pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica, yo le decía, fíjense, pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis son consideradas como una enfermedad que tiene una evolución. Es lo que le decía hoy, no me acuerdo quién era, que a Piccini, ¿puede ser? Sí, doctor. Que me preguntó de la fibrosis quística, ¿no? Sí. Más o menos. Puede convertirse, bueno, es decir, hay varias razones para pensar, digamos, que la pancreatitis crónica puede ser fundamentalmente, hoy día prácticamente hay una serie de hipótesis, ninguna está comprobada totalmente, lo que sí, la pancreatitis recurrente puede ser uno de los elementos, ¿no? Pero todos tienen dolor abdominal y, bueno, los elementos clínicos que nosotros habíamos nombrado recién. Bueno, desde el punto de vista de cuáles son las causas o la clasificación, si se quiere, pancreatitis crónica, fíjense ustedes, esto es clave, para mí me gustó mucho este Tígaro, porque me habla de, fundamentalmente, tóxico-metabólica de las causas, ¿no? Idiopática, genética, autoinmune, recurrente, o pancreatitis aguda recurrente como causa de pancreatitis crónica obstructiva. Bueno, la historia natural de la pancreatitis crónica, los eventos iniciales, que pueden ser pancreatitis crónica recurrente, pueden ser pancreatitis, puede ser alguna enfermedad autoinmune que vaya destruyendo, produciendo fenómenos inflamatorios locales, el alcohol mismo, dentro de la tóxico-metabólica, que es la más frecuente, va a producir los cambios iniciales, esto progresa, ¿no? Y pueden ser, si es pancreatitis crónica recurrente, episodios de dolor abdominal, con o sin náusea, es decir, pancreatitis leve, y cuando nosotros nos acordamos, estamos en este punto, en estadios avanzados. Y ahí, ¿qué pasa en estadios avanzados? Aparecen los elementos clínicos. Bueno, desde el punto de vista de las hipótesis tradicionales, ¿qué es lo que pasa? El estrés oxidativo es uno de ellos con el alcohol, tóxico-metabólica también, tapones ductales también con el alcohol y los cambios en la viscosidad de la secreción del líquido pancreático, y después, por supuesto, necrosis y fibrosis por inflamación, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología y la patología, bueno, se ha demostrado que un ataque pancreatitis comienza como una pancreastasis, es una éstasis de la circulación del líquido pancreático, ¿sí? Con bloqueo de la exocitosis apical de las células acinares pancreáticas. La célula acinar rápidamente libera una nueva sustancia, libera una enzima sintetizada por la membrana vasolateral en los vasos linfáticos a través del intersticio, bueno, y pasa directamente al torrente sanguíneo. Algunos granulos decimógenos también liberan una enzima almacenada en los vasos laterales, ¿no? Estos eventos producen inflamación. Los resultados de estudios clínicos prospectivos coinciden con esta secuencia de estasis pancreática, y a partir de ahí comienzan los fenómenos de fibrosis, digamos. El trabajo experimental, bueno, ha identificado una explosión de especies reactivas del oxígeno. Entonces ¿se acuerdan cuál era la especie reactiva del oxígeno?
como disparador de una llamada pancreastasis, como potenciador de la inflamación, debido a una activación de la cascada de señalización que convierte a la célula señal dañada en una fábrica de citoquina, ¿no? Y esto, a partir de ahí, la inflamación y la activación de vuelta de más citoquinas inflamatorias, y esto van a producir, digamos, alteraciones en las funciones fisiológicas como señal de traducción, ¿no? Y esto va a producir, sin duda, una alteración del potencial oxidante, y esto hace que comience el proceso de autodigestión, pero con una velocidad mucho más lenta que en la pancreatitis aguda, ¿no? Esa es una de las demostraciones, digamos, que es lo que pasa en la pancreatitis crónica. Bueno, después está la hipótesis de los tapones ductales, que también eso, pancreatitis aguda leve recurrente. Entonces tenemos que en la historia natural de la pancreatitis crónica, una de las hipótesis son las pancreatitis agudas recurrentes leves, la otra estrés oxidativo que producido por alguna alteración, ya sea autoinmune, inmunológica, oxidativa, isquémica, tóxico-metabólica con el alcohol, lo de los PLUC o los tapones ductales, y todo esto sin duda va a producir una necrosis y fibrosis pancreática. Bueno, lo que nosotros vemos desde el punto de vista clínico es el estadio final de la pancreatitis aguda alcohólica generalmente, y esto es importante, porque reiterados ataques de pancreatitis aguda con múltiples focos de necrosis pueden producir cambios fibróticos irreversibles, obstrucción de los conductos, precipitación proteica y formación de tapones ductales, precipitación de calcio y formación de litos. Y esto es lo que nosotros vemos en el 70% de la pancreatitis crónica. 70% de la pancreatitis crónica, o sea, el 70% de la pancreatitis crónica son de origen alcohólica, tóxico-metabólica, ¿no? Bueno, acá hay una serie de controversias, digamos, no se puede excluir con certeza pancreatitis crónica preexistente, no se pueden incluir pancreatitis crónicas indoloras, es decir, como que han transcurrido algunos episodios de pancreatitis indolor, ¿no? Y también la pancreatitis aguda biliar grave, con necrosis excepcionalmente genera pancreatitis crónica. Fíjense ustedes, la pancreatitis aguda grave biliar excepcionalmente genera pancreatitis crónica. Es decir, que algunos pacientes con pancreatitis aguda grave pueden quedar con pancreatitis crónica, sí, pero son los menos. No son los más frecuentes, ¿no? Bueno, las hipótesis actuales son la fibrogénesis del páncreas, es decir, la fibrosis del páncreas con alteración funcional, presencia de infiltrado enfermatorio, liberación de citoquina, bueno, respuesta de células, ¿no? De células estelares a la citoquina y producción de colágeno y depósito del mismo en el páncreas con la consecuente fibrosis y necrosis. ¿Cuáles son las dificultades de todas estas explicaciones? Ausencia de una definición precisa y ampliamente reconocida, falta de un método de rutina, como por ejemplo la biopsia hepática, la pancreatitis crónica. Todo esto que nosotros vinimos diciendo es como que son hipotéticos, porque esto no se puede, no es como la hepatitis, por ejemplo, que, a ver si dice acá, que nosotros podemos ir tomándole biopsia o algún estudio complementario que nos dice en qué estadio está. El páncreas, cuando disfunciona, ya aparece la esteatorrea y todo el resto, y nosotros lo estudiamos y ya vemos lo que vemos. No podemos comprobar lo que pasó antes, ¿no? Falta un método de rutina, similar a la biopsia hepática, para monitorear el curso de la enfermedad, desde los estadios iniciales hasta los finales. Y bueno, hay marcada controversia en la literatura con respecto a la evolución de la pancreatitis crónica. Bueno, vamos, fíjense ustedes, el alcohol es uno de ellos, tabaco, hipercalcemia, hipertiroidismo, hipertrigliceridemia, fallo renal crónico. Algunos medicamentos pueden producir pancreatitis crónica. Fíjense, 2 de cada 3 estudiantes beben alcohol habitualmente, ahí le toca a ustedes, ¿no?
Pancreatitis crónica alcohólica. 70% de las pancreatitis crónicas son alcohólicas. Gran ingesta durante mucho tiempo, escuchen ustedes acá, gran ingesta durante mucho tiempo, cantidad. Bueno, y esto es algo que es distinto a la afectación hepática por el alcohol que la afectación pancreática. La afectación pancreática se va acumulando el efecto tóxico. ¿Está? Hay una cantidad acumulativa previa a la aparición de los síntomas. Y para que se produzca pancreatitis crónica, hay que beber 1000 litros de alcohol puro. Ya sé, ustedes me han dicho todo, yo no bebo 1000 litros de alcohol puro. Que eso es, es 2500 litros de bebida espirituosa, 10.000 litros de vino o 30.000 litros de cerveza. Bueno, si empezamos a sumar los litros, y capaz que llegamos a los 60 años con 30.000 litros de cerveza. Bueno, y eso hace que tengamos pancreatitis crónica. Pero bueno, hay gente que toma mucho en serio. Bueno, fíjense ustedes, para que el alcohol produzca tiene que ser mayor cantidad, mayor tiempo de consumo, riesgo de pancreatitis crónica. La abstinencia disminuye el riesgo en bebedores, sobre todo 20 gramos. Bueno, esto, 20 gramos de alcohol por día en la mujer y 30 en el hombre, es lo que se llama una medida. ¿Queda claro? O tiene un nombre también, es una medida o es un consumo. Este es el consumo, 20 gramos por día. Tomado eso, está bien, no pasa nada, y seguramente no vamos a llegar a 30.000 litros nunca, ni a 10.000 litros. Bueno, no hay un umbral estadístico para los efectos pancreatotóxicos del alcohol. Y acá vamos a ver, fíjense ustedes, idiopática, guía al 30% de las pancreatitis crónicas en los países orientales. Bueno, vamos a pasar rápido y directamente vamos a hablar de la clínica. Diagnóstico, bueno, cuadro clínico compatible, dolor, esteatorrea, diabetes, cambio morfológico y las pruebas funcionales. Esto tenemos que tener, cuadro clínico compatible. La digestión de los lípidos en el intestino delgado depende casi exclusivamente de la lipasa pancreática. La pérdida de actividad de la lipasa no tiene mecanismos compensadores, no hay enzimas en el epitelio intestinal capaz de degradar las grasas, en contraste con el descenso de la amilasa y las proteasas que tienen mecanismos compensadores pancreáticos. O sea que el paciente con pancreatitis crónica tiene esteatorrea y tiene diarrea crónica con esteatorrea, pérdida ponderal, diabetes, dolor abdominal, mal digestión de grasa es un proceso más rápido y severo que la maldigestión de hidrato de carbono y proteína, ¿no? Bueno. Entonces hay una insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Cuadro clínico compatible, entonces ya dijimos cuál era el cuadro clínico. Y ahora vamos a ver cambios morfológicos, ecografía, colangiopancreatografía y, bueno, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, ¿sí? Es otro de los elementos que se utilizan en la actualidad. Dolor, digamos, dolor, disminución de la secreción pancreática, enzima pancreática exógena. Bueno, esto es algunos elementos para tratar el dolor. Vamos a pasar rápido esto. Bueno, algunos elementos terapéuticos de la pancreatitis crónica, ¿no? Algunos se utilizan, por ejemplo, los STEM para dilatar la vía pancreática, para cuando hay obstrucciones, ¿no? Drenaje de los pseudoquistes, la fístula. Bueno, para el tratamiento del dolor, lo que nosotros conocemos como los analgésicos, y en algunas circunstancias buscar de tratar los cambios inflamatorios, ¿no? Y el tratamiento del dolor, bueno, esta es la escalera de la OMS de manejo del dolor. En el primer escalón, dolor leve, AINE, paracetamol, dipirona, diclofenac. Segundo escalón, se le agrega a los AINE, un opioide
débil. En el tercer escalón, opioide fuerte, que puede ser morfina, buprenorfina o nalmufina, y también se le puede agregar en algunos de todo esto, en cualquiera de estos, los famosos adyuvantes, digamos, para el tratamiento. Bueno, hay que descartar siempre patología asociada y ver las complicaciones, dieta, y si dijimos que tiene insuficiencia pancreática exócrina, ¿qué es lo que tenemos que darle? Tenemos que sustituirle. Si no tiene insulina, le ponemos insulina. Y si no tiene lipasa, tenemos que darle lipasa, porque tiene estatorrea. Entonces, tenemos que la cantidad de enzimas secretadas por la célula sinal es aproximadamente 10 veces más de lo necesario para vivir, digamos. Entonces, es la famosa reserva funcional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento de la estatorrea, abstinencia de alcohol, reemplazo enzimático. Y una dieta, ¿no? Reemplazo enzimático, ¿no? Cuando tienen, bueno, pérdida ponderal y alteraciones de las vitaminas liposolubles, con esteatocrito más del 10%, ¿no? Entonces, uno debe comenzar a pensar en el reemplazo enzimático, ¿no? Entonces se utiliza lipasa de 25.000 a 40.000 unidades por día, previo a cada comida, ¿no? Hay varios nombres comerciales, ahí está Creonforte, Pancreocura, Lolipase, estas son uno antes de cada comida, y una dieta hipograsa si se quiere, pero debe consumir igual, no hay ningún problema, ¿no? Y esto es todo. Acá terminamos. Adecuación de la dieta, disminuir o aumentar la ingesta de grasa, tiene que tener una dieta normal en grasa, no hay ningún inconveniente. La diabetes, hay que tratar el dolor, la esteatorrea y la diabetes, como ustedes saben, ¿no? Hipoglucemiento orales. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, de la pancreatitis crónica, pseudocristio, oclusión biliar, obstrucción duodenal, ascitis pancreática, pseudoaneurisma, trombosis de la vena esplénica, cáncer. Y la pancreatitis crónica es todavía un proceso enigmático de patogénesis incierta, curso clínico impredecible y tratamiento poco claro. Esto es lo que sabemos de pancreatitis aguda en la actualidad. Así que yo me voy a despedir de ustedes por hoy. No sé qué clase viene mañana, a lo mejor me toca, pero yo esta noche les paso los 2 pavos. Así que, había muchos chicos, qué lindo. Nos tomamos el mate, ya es la hora de dejar el mate. Nos vemos entonces mañana o la semana que viene. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, gracias.